Acuérdate que Deuteronomio quiere decir ¿qué? Hermano aplicado. Repetición, ok. Repetición de la ley o la segunda ley, algo así. Es decir, están volviendo a repasar la ley antes de entrar a la tierra prometida, porque era muy importante que no cometieran los mismos errores que cometieron en el desierto, porque por esos errores, ¿qué pasó? Murieron todos los de 20 años para arriba. Yo hubiera quedado ahí, de 20 para abajo. Chido. Bueno, vamos a continuar con unas pocas más de leyes. Son leyes dentro de la cultura de ellos, algunas suenan rarísimas, pero bueno, está en la Biblia, tenemos que enseñarlo, ¿ok? Entonces, el capítulo pasado estuvimos viendo algunas cosas muy interesantes. Hoy vamos a empezar con el 24, 25 y 26, me voy a ir de volada, vamos a tocar nada más unos cuantos versículos de cada capítulo para no leerlo todo, pero el tenor es lo mismo, el contexto es lo mismo, ¿ok? Están a la entrada de la tierra prometida, las puertas de la tierra prometida, y una vez que entren tienen que poner en práctica todo esto y empezar de nuevo con Dios, ¿no? Dice, cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano, la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que la tomó. ¿Ok? A la mujer que tomó, perdón. Gracias por esta porción. Te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes en la interpretación, que podamos poner lo que podamos poner en práctica, lo que aplica a nosotros en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Todo esto son leyes legisladas. ¿Se acuerdan que en el libro de Éxodo Moisés dio carta de divorcio a los hombres porque era muy fácil antes divorciarse de una mujer? Antes de la carta de divorcio era todavía más fácil. ¿Me puedes bajar poquitito, Jorge, para que me pueda subir el micrófono porque lo tengo así? Ahora sí, mejor, ¿verdad? Ok, entonces estaba diciendo que Moisés les dio una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque era facilísimo divorciarse de una mujer. Nada más le tenías que decir, te divorcio, y tan, quedabas divorciado. Era muy fácil, ok. Entonces Moisés da una carta de divorcio que hace un poquito más difícil la cuestión, pero de todas maneras no era tan difícil, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso del divorcio por alguna conducta inmoral. Dice, si tú te casas con una mujer y encuentras en ella cosa indecente, ¿qué podría ser algo indecente, no? Aunque esto después obviamente está hablando de cosas de carácter moral, algo inmoral dentro de que encuentra en su pareja, aunque después esto se convirtió en algo que daba la oportunidad de despedir a la mujer por cualquier cosa, y las escuelas de pensamiento después en el tiempo de Jesús, todas estas cosas, esta carta de divorcio se interpretó de una manera, esto de encontrar algo indecente en ella, se manipuló de tal manera que un hombre podía correr a su esposa porque la sopa no le salía chida, ¿no? O sea, por ejemplo, el caldito de hongos no lo hacía chido, entonces ya le faltó el epazote, ¡pah!, la divorcio por eso, con cualquier pretexto, que le salió un callo en el pie derecho y, no me gusta con callos, la divorcio, así. Era fácil. Entonces, de hecho, hace poco les comenté que tuve la oportunidad de escuchar una carta antigua de 1500 y tantas, hechos por un judío, una carta de divorcio, y bueno, pues ponía su nombre y la causa por la cual despedía a la mujer. El hombre escribía una carta y en esa carta tenía que contener los motivos por los cuales despedía a la mujer, y ya estaba divorciado, era facilísimo, ¿ves? Pero aquí fíjate, esto es muy interesante. El divorcio estaba legislado desde el libro de Éxodo, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Y crees que en el judaísmo actual siga vigente el divorcio? ¿Que se ha permitido el divorcio, sí o no? Sí, se siguen divorciando. ¿Ok? Entonces,
¿Qué pasa con una mujer que se divorcia? Muchos pastores y en muchas iglesias enseñan que una mujer divorciada ya no se puede volver a casar, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es una mala interpretación de la carta de Corintios, porque la carta de Corintios, donde habla que dice, la que está casada y se divorcia, quédese sin casar, no es una carta dirigida a matrimonios, es una carta dirigida a una iglesia que tiene problemas doctrinales y que aparte de eso, Pablo está pensando que la llegada del Señor ya está a la vuelta de la esquina. Entonces dice, no, ya ni se casen, y los que estén casados ya no se divorcien, y los que se divorcien ya no se casen, y los que estén solteros no se casen. Dice, ¿para qué? Ya aquí ya viene el Señor, dice, ¿no? Entonces ya quédense como están, no hagan cambios. Eso es lo que está diciendo la carta de Corintios. Pero aquí dice que una vez despedida la mujer y fuera de casa, queda libre de su compromiso y tiene derecho a casarse de nuevo con quien quisiera. ¿O no dice así? ¿O estoy loco yo? Ahí dice, ¿no? Una vez despedida, puede casarse con otro hombre. Muchos enseñan que no. ¿Ves? Que una divorciada ya no tiene derecho a nada, o que un divorciado no tiene derecho a nada. Y en algunas iglesias, los divorciados se convierten en ciudadanos de segunda clase del reino de los cielos. Y les ponen una etiqueta, el divorciado, la divorciada, y ya no pueden servir en la iglesia. Uy, qué mala onda, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, Dios se casó, se divorció y se va a volver a casar. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? ¿Con quién se casó Dios? Con Israel. Y luego que dice, la repudió a causa de ¿qué? De sus fornicaciones, es decir, a causa de ir tras otros ídolos, ¿no? O sea, por infidelidad. Y ahora se va a volver a casar en las bodas del Cordero, ¿con quién? Con la iglesia. Wow. ¿Ok? ¿Aclarado el punto? Porque yo he escuchado pastores, obviamente lo ideal es que no te divorcies, ¿verdad? Que intente que haya una restauración, pero en algunos casos es imposible la restauración, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que son muy abusivos en su matrimonio, y entonces cuando manifiestan su deseo de separarse, el pastor le dice, no te puedes separar, porque... Y entonces, y dice, ¿y si me mata? Ni modo. Y si me golpea, pues ni modo. Y si es borracho, pues ni modo. Y si no trabaja, pues ni modo. Pues no tanto así, ¿verdad? Y si es infiel, pues ni modo. No es así, ¿ves? No es así. No puede funcionar así, no funciona de esa manera. En algunas iglesias enseñan eso, y en otras enseñan que si te divorcias, ya no te puedes volver a casar. Eso es también algo que no es cierto. ¿Ok? Perdón, yo sé que muchos pastores dicen, no, que ese pastor está loco. Pues sí, estoy loco. ¿Ok? Entonces, y si por algo se volvía a casar, y si por algo otro marido encontraba otra vez algo que no le gustara y la volvía a despedir, o que se moría, aquí ya el primer marido ya no la podía recuperar. El punto es porque había sido despreciada, ¿no? O sea, y tratar de volver a tomar a la mujer la cual habías despreciado sería ¿qué? Abominación a Jehová. Es decir, como no estés jugando, ¿ves? ¿Sí? Dios no permitió esta clase de decisiones cambiantes. Primero te odio y luego te amo. O sea, se terminó y ya, ¿ves? Eso es lo que dice aquí, con las que eran despedidas. ¿Ok? Y luego habla de los recién casados. El recién casado no podrá ir ¿a dónde? A la guerra, y no saldrá, ni en ninguna cosa se le ocupará. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Porque también es una mala interpretación. No puede ir a la guerra y tampoco debería ser involucrado en ningún aspecto de carácter militar o de servicio fuera de su compromiso con su esposa. Su servicio estaría dedicado a su mujer por 1 año, y obvio ese servicio incluye trabajar, incluye proveer para su familia, y este versículo lo conecta con los anteriores, que está hablando de divorcio. Así que es una manera de fortalecer el matrimonio. El primer año debía estar dedicado a la edificación de su matrimonio, pero esto no excluía el participar en las fiestas de Jehová. Esto no excluía en dar las ofrendas y diezmos, ¿verdad que no? Esto no excluía participar en los cultos a Dios. Hay muchos recién casados que toman este verso como para decir,
no voy a servir en la iglesia porque la Biblia dice que tengo que estar sentado un año. No dice eso, dice que no puedes ir a la guerra y que no puedes participar en asuntos militares. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Hay pastores que sientan a gente que se casó de su servicio porque se acaba de casar y la Biblia dice que tienen que tener un año. Sí, un año sin ir a la guerra. Tú no eres soldado, ¿verdad? Entonces no vas a ir a la guerra, entonces puedes seguir sirviendo en la iglesia, puedes seguir trabajando en la iglesia y edificar tu matrimonio. Pues la mejor manera de edificar un matrimonio es en la palabra de Dios, sirviendo en la iglesia. ¿Okay? Asuntos relacionados con el servicio a la patria no los deberías de hacer. Nada que ver con el servicio a Dios o cumplir con tus obligaciones en cuanto a las cosas de Dios. El que esté recién casado no te hace que tú no tengas responsabilidades ante Dios, ¿no? Hay muchos que dicen, ya me casé, voy a tomar un año de descanso, porque la Biblia dice en él, es un año en tu casa para edificar tu matrimonio, sirviendo a Dios, trabajando para Dios, haciendo todas las cosas con Dios, menos participar en la guerra. ¿Por qué no podían participar en la guerra? Porque sería muy triste para la mujer que recién casada a su marido se lo maten allá en la guerra, ¿verdad? Entonces ese era el punto, ¿ok? Para que conservara su vida y edificara su matrimonio. Después, verso 6, ahí empieza a hablar de préstamos. Dice, no tomarás prenda la muela de molino, es decir, si tú le prestabas una feria a alguien, no podías tomar como prenda la piedra de molino, ni la parte de arriba ni la parte de abajo. ¿Por qué? La razón porque era un artículo de primera necesidad, ¿ok? Y sin piedra de molino no habría comida, ¿ok? Porque molían el grano, y en una casa una piedra de molino era como tener ahora internet, ¿no? Así como que, no hay piedra de molino, ya. ¿Sí me entiendes? O sea, era algo de primera necesidad. Entonces, si tomabas algo en garantía en préstamo, debía ser algo que no perjudique la vida del deudor, ¿ok? Cuidado con eso. Cuando tomas en prenda algo como garantía de un préstamo, no tomes algo que perjudique la vida diaria de tu hermano, ¿ok? Toma algo que sirva, pero que no sea de primera necesidad para él, si es que tomas algo, ¿no? Pero la verdad es que en la clase pasada vimos que no había que cobrar intereses a los hermanos y cosas como esas, ¿no? Ok, luego aquí está, si alguien, una parte como de secuestro o robo, si alguien se roba a otro, ¿es causa de qué? De muerte. Ok, el secuestro, el abuso y el robo, el mismo punto. Okay, no se debería permitir robo, abuso ni secuestro en el pueblo de Dios. Y si alguien hacía una de estas cosas, irremediablemente tenía que morir. Y esto lo hacía Dios ¿para qué? Para que todo aquel que quisiera abusar de estas situaciones, la pensara 2 veces antes de cometer un robo, cometer abuso con sus hermanos, o hasta el punto de llegar a secuestrar a alguien para venderlo como esclavo, porque se daba eso. ¿Se acuerdan los hermanos de José? Lo agarraron, hicieron parecer que estaba muerto y lo vendieron como esclavo, ¿no? Entonces ellos hubieran sido culpables de muerte ante la ley. El caso de lepra, ¿ok? El caso de la lepra se debía de actuar conforme a las instrucciones ya dadas por los sacerdotes en Levítico. Había lepra, y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Dios permitía la enfermedad? Porque ahora hay muchos creyentes o muchos pastores que enseñan que los cristianos no se enferman. ¿Han oído eso? Que tú nomás declaras y ya, ¿por qué te estás tosiendo tú? A ver, ¿por qué estás enferma? Declara que no. Declara que no tienes tos, tú también declara que no estás enferma. Ok, imagínate, ¿no? O sea, había enfermos también. Cuando Jesús aparece y dice que vayan y oren por los enfermos, ¿qué dice que hagan? Aparte de orar, ¿qué tienen que hacer con los enfermos? A ver, Richard, tú que eres gabacho. Nada. Aceite. Dice, únjanlos con aceite y oren por ellos. Ok. ¿Tiene caso que yo ahora vaya y ore por un enfermo y le ponga aceite? ¿No? Muy bien, muchachitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el aceite no tiene ninguna propiedad milagrosa ni curativa. En aquel entonces, el aceite era algo que para ellos tenía ciertas propiedades medicinales, el aceite de oliva, y no dudo que las debía tener. Entonces, cuando Jesús dice, pónganles aceite y oren por ellos, ¿sabes qué está diciendo Jesús? Que se tomen su medicina y oren por ellos. Eso está diciendo.
Que se tomen su medicina y oren por ellos. Porque en muchas iglesias dicen, ya no tomes la medicina, que tienes que tener fe, y se mueren de cáncer. Y luego andan demandando al pastor. Ha pasado en Estados Unidos eso, aquí no se puede, pero en Estados Unidos han demandado pastores porque le han dicho a la gente que debe dejar tomar medicina y debe de creer en Dios. ¿Ok? Y Jesús dijo, no, que se tomen su medicina y oren por ellos. ¿Ok? ¿Bien? Ok, entonces había lepra, había enfermedad, había todas esas. Aquí vemos que las plagas que caían sobre el pueblo de Dios eran enfermedades y debían ser tratadas de acuerdo a las disposiciones de ley a los sacerdotes. ¿Te acuerdas todo ese rollo de los sacerdotes que tenían que revisar la llaga y que si el pelo era blanco y los tenían que tener encerrados por 7 días y después revisar, y si era lepra los sacaban de la ciudad y todo ese rollo, ¿no? Bueno, entonces de alguna manera relaciona, la conecta con el verso 9, con la historia del castigo de María. ¿Se acuerdan que dice, acuérdate de María, lo que hizo Jehová con ella, ¿no? ¿Qué hizo Jehová con María? Le puso lepra, ¿por qué? Por chismosa, por andar de chismosos, ¿ok? Por chismosa le pasó eso. ¿Pero por qué? Porque murmuró en contra de Moisés. Cuando Moisés, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? Tomó una mujer que cusita. ¿Y qué quiere decir cusita? De tez negra. Ajá. Es decir, Moisés agarró, aparte de que era Séfora, tuvo otra mujer que era negra. Y cuando agarró esa mujer negra, María y Aarón, se pararon de pestañas porque era su cuñada. Y dijeron, una negra en la familia, no puede ser. Y Dios los castigó con eso, ¿ok? Entonces, como lo conecta con el pecado, pero no en todos los casos la lepra era por pecado, ¿ok? El caso de María fue un caso específico. Ahora, del verso 10 al 22 vienen diversas recomendaciones en cuanto a las relaciones interpersonales, y lo primero dice, nada de cobrarse a lo chino, ¿ok? Si alguien te debe, dice, nada de que te metes a su casa y agarras algo y te lo llevas sin avisar, porque eso es muy común, ¿no? Que de repente no me quiere pagar y entonces voy a ir a su casa y agarro algo y me lo llevo. Y cobrarse a lo chino, dice Nel, nada de entrar en casa sola, nada de tomar algo en pago de deuda. Y si retenías a un pobre algo, eso es muy interesante también, dale más para adelante, vele corriendo mi querido Reinaldo. Si le retenías algo a un pobre, fíjate, dice, aunque a un pobre. Entonces, ¿había pobres dentro del pueblo de Dios, sí o no? Sí, pues no que todos eran ricos, eso enseñan en algunos lugares. No, que salieron ricos de Egipto con abundancia. Había pobres tanto que los vendían como esclavos. ¿Ok? ¿Sí? Hay que tener cuidado con lo que escuchas. Si le quitabas una prenda de vestir, por ejemplo, de primera necesidad, como la capa que traían ellos, en la noche era ¿qué? Era su colcha, exactamente, era su cobija. Entonces, era doble uso. Ajá. Ya andaban bien adelantados en tecnología, estos cuates. En la mañana capa y en la noche cobija. Está chido. Bueno, entonces, si le quitabas una prenda de esos que hacía función de cobija, se la tenías que regresar para que durmiera por la noche, ¿ves? O sea, sí tengo esto en prenda, pero en la noche te la voy a regresar para que te tapes. Eso es justicia, ¿ves? Eso es ser una persona justa, una persona consciente, considerado. Eso es lo que busca Jesús, lo que busca Dios, que sus hijos sean conscientes, considerados y justos. No cometer abusos con los pobres, no abusar de su condición, pagar a tiempo a los jornaleros, también dice ahí, ¿verdad? Que si no retener el sueldo, y eso es para aquellos que son empleadores, para aquellos que tienen negocios o algo y que emplean gente. En cuanto termine su trabajo o llegue el día de paga, hay que pagar, ¿ves? Y más si eres creyente, porque por ahí hay algunos que, hermano, ¿qué cree que me va a tener que aguantar con el sueldo porque se cae? No, ¿ves? O sea, la Biblia dice, págale, no retengas el salario de nadie, ¿ok? Y luego el verso 16, me encanta, vete al 16, está bien chidote este. Los padres que no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno que morirá por su pecado. Y entonces esa tontería que enseñan que las maldiciones generacionales, que las líneas de inequidad, que son puras tonterías eso, no crean eso. Ahí dice, cada quien por su pecado, ¿ves? Si mi abuelito era satánico, pues es su bronca, ¿ok? ¿Sí me entiende? Yo no voy a pagar por él, o sea, no hay maldiciones generacionales, eso no existe. No vean enlace, ¿ok? Por favor. Es muy interesante este versículo, de verdad,
Nadie muere por los pecados ajenos, entre familia, ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Así que esto acaba con esas cosas de las maldiciones generacionales. Que enseña, ¿no? Pero yo lo que entiendo y estoy seguro es que cuando alguien entrega su vida a Jesús, se acaba toda maldición en tu vida, ¿o no? Aunque hubiera maldiciones, en el momento en que tú eres salvo por Jesús, por gracia y por fe, ya no existe tal cosa. Que Él cargó con todos los pecados de quien se acerque a la cruz, ¿ves? Entonces ya eres libre de pecado. Entonces, ¿cuál maldición generacional? Además, si tú lees ahí en Éxodo donde sacan eso, dice, soy Jehová que visita hasta la cuarta y quinta generación de ¿quiénes? De los que aborrecen a Jehová, es decir, de pueblos paganos. Esos no entrarían, y la semana pasada hablamos de los amonitas y de ellos que no entrarían hasta la 10ª generación, ¿se acuerdas? Ok, bien. Cada uno será juzgado por sus propios pecados, no por los de su abuelito, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar cada quien su vida y no andar cuidando la de los demás. Cuida tu vida nada más, la de los demás no te importa mucho. Y los siguientes versos continúan en la misma línea de hacer justicia, de no cometer abuso. Se menciona al extranjero, al huérfano y a la viuda, y los lleva a recordar que fueron extranjeros y que fueron abusados en Egipto, y después una serie de versículos que tienen que ver con ser dadivosos, con compartir, con no acumular, con no querer todo para uno mismo, sino compartir tus bienes con los demás, ¿ves? Ahí habla de que cuando si se te olvidaba una gavilla después de que andabas colectando, dices, ya se te olvidó, no te regreses por ella, déjala ahí porque es para los pobres que pasen por ahí, ¿ok? Si se te cae de tu canasta las uvas o lo que andas piscando, ya no me las recojas, déjalas ahí porque el que pase por ahí se las puede comer, ¿ok? Igual con el trigo, con los cereales, con todo, dice, o sea, tienes que compartir las bendiciones que Dios te da de manera voluntaria. Yo me imagino que muchos a propósito hasta dejaban ahí una gavilla, ¿ves? O sea, tenían abundancia, decían, voy a dejar esta aquí para que se la coman algunos pobrecitos que pasen, ¿no? Así como la gente pone croquetas afuera de su casa para que los perritos callejeros coman. Digo, es un mal ejemplo, pero es gente dadivosa. Es gente dadivosa, está buscando el bienestar, ¿sí?, de alguien que no tiene los medios. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer lo mismo, hermano, ¿ves? Si tienes abundancia, comparte, ¿ves? La mejor manera de recibir es cuando tú das. Aquel que retiene su dinero y es avaro y todo lo guarda acá, se le pudre el dinero. ¿Sí? No, es verdad, o sea, no le sirve para nada. Eso es malo, o sea, hay que compartir, porque nada es tuyo, todo es de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces hay que compartir, por eso está la de Coca-Cola, hay que compartir el momento feliz. ¿Sí se acuerdan de esa? Debes de dejar que otro se beneficie de tus bendiciones, ¿o no? ¿Verdad que sí? De tus propiedades, de tu producción, compartir lo que Dios te dio. Ese es ser un cristiano, alguien que comparte las bendiciones de Dios, ¿no? ¿Verdad que sí? Órale, hermano, comiencen a pasar a echar billetes a 500 aquí. No a la avaricia, ser dadivoso, ¿ok? ¿Sí, Carlitos? Bien, Carlitos me invita a mis tacos siempre. Sale. Ya te atoré, ¿verdad? Va, capítulo 25, verso 1 al 3. Esto es una ley que yo la verdad cuando la leí me quedé así como que, pues, ¿esto qué, no? Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable, ¿ok? No, es más adelante, perdón. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según el delito, será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Wow, esto está tremendo, ¿ves? O sea, tenemos una discusión entre tú y yo, Aaron, por ejemplo, vamos con los ancianos. Es cuestión de demandas, ¿ves? Había que presentar el caso ante los jueces, y quien resultara según los jueces culpable, obviamente dirigidos por Dios, iba a ser azotado a consideración de los jueces según el delito, ¿no?
O sea, ¿qué te hizo? No, pues a ver, con 4 latigazos está bien, ¿verdad? Y sale 4, pero no más de 40. La pena máxima eran 40 latigazos. Y 40 latigazos está choncho, ¿eh? Si a mí con 3 cinturonazos que me daba mi mamá ya tenía para toda la semana. A Jesús le dieron 39 para verse muy buena onda, ¿verdad? O sea, de la pena máxima le quitaron un latigazo. Dijeron, uno menos para que no digan que somos tan gandallas. Y le quitaron eso, ¿ves? Pero eso quiere decir que Jesús fue hallado delincuente y fue azotado con la máxima cantidad de latigazos porque encontraron en él, lo vieron como un terrible delincuente, ¿ves? Y la causa y la paga de su delito, que fue salvarnos a todos, fueron 40 latigazos más todo lo demás, ¿no? 39, 40 menos 1. Luego los animales que trabajan para ti. Dice, no le pongas bozal al buey que trilla, ¿ok? No poner límite al alimento del animal que trabaja para ti, es decir, mantener tus animales de trabajo bien alimentados. En este caso, pues ya ninguno de nosotros trabaja con animales, ¿verdad? Ya no hacemos ese tipo de trabajo porque no estamos en el campo. Pero sí hacemos otro tipo de trabajos en donde requerimos de fuerza humana o de recursos humanos. Y entonces, ¿qué dice? No trates mal a esas personas o tu fuerza de trabajo, ¿no? Tienes que darles lo mejor, sin límite. 25:5. Cuando dos hermanos, eso está también cultura, cuando dos hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta con los ancianos y les dirá, mi cuñado no quiere suscitar su nombre en Israel, a su hermano no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces, me imagino que si esto estuviera vigente, yo estuviera orando, Señor, que no se vaya a morir ni mi hermano, por favor. Muchos estarían orando así, ¿no? Imagínate, ay, no, casarme con... No. Esta ley tenía que ver con preservar el nombre de la familia, ¿ves? Esto es el punto. Para ellos era muy importante tener herederos, tener presencia en el pueblo. Iban a heredar la tierra, entonces el nombre tenía que permanecer para que la herencia permaneciera en la familia. ¿Ves? Porque si había mezcla de matrimonio, si ella salía de esa familia y se mezclaba con otro clan o con otra familia, con otra tribu, la herencia iba a sufrir algunos ajustes. Ya hemos visto eso, también ya lo estudiamos. Entonces, si un varón moría, la viuda tenía que ser tomada por el siguiente hermano. El propósito era evitar también los matrimonios fuera de la familia, ya que tenía que ver con la heredad, evitar matrimonios mixtos con diferentes culturas, ¿ves? Y si su hermano se negaba a tomar a la viuda por esposa, la viuda tenía que acudir a los ancianos de la ciudad, con los jueces, exponer su caso, y si después de esto no lo convencían los jueces, y seguía diciendo, no, yo no la voy a tomar, entonces se hacía algo muy raro, pero era una forma de avergonzar a esa persona, de humillarlo por no querer preservar el nombre de su familia. La viuda le tenía que quitar los zapatos y luego escupirle en la cara. ¿Ves? Era una humillación tremenda. Y de ahí en adelante sería llamada la casa del descalzado, ¿okay? La casa del sin guaraches. Suena muy chistoso para nosotros, pero para ellos era algo muy vergonzoso, ¿ves? O sea, si alguien lo veías descalzo y era la casa del descalzado, sabías que ese hombre no había querido preservar el nombre de su familia, que había perdido ese nombre y ahora tenía un nuevo nombre. Había perdido su nombre, ¿ves? Ya no tiene su nombre original, su apellido, su nombre o del tal tribu, ahora es el descalzado.
Es vergonzoso, pero este hombre perdía su identidad y sería etiquetado como el que no quiso dar nombre a su familia, que era muy importante para ellos, ¿ok? Para nosotros, pues realmente eso no aplica en nada, ¿no? ¿Sí? Aunque habrá quien lo quiera aplicar, pero no. ¿No? Y aquí eso está muy tremendo también, se me hizo rarísimo, del 11 al 20, habla de hombres peleando, dice, si algunos estuvieran, ¿verdad? Si algunos riñeran uno con otro y se acercara a la mujer de uno para librarle de su marido de la mano del que le hiere y alargando su mano le asisiere de sus partes vergonzosas, ¿qué más? Le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. ¡Wow! Está tremendo. Entonces imagínate, se están peleando dos ahí. Y la mujer de uno, obviamente el que va perdiendo, llega y agarra al otro, ya sabes cómo, ¿no? ¿Para qué? Para que lo suelte, para darle ventaja a su marido. Dice, si una mujer hace eso, le cortan la mano. Dices, obviamente las mujeres sabían que la única manera de poder, y todavía saben que la única manera de poder doblegar a un hombre sería esa forma. ¿O no? A menos que sea peleadora, ¿no? Y que sepa acá 2, 3 cosas. Si una mujer hacía eso, le cortarían la mano y no había opción. Ahora la pregunta es, cuando yo estaba leyendo esto dije, ¿por qué se escribió de esta forma esto? ¿Creen que tenga que ver con moralidad eso? ¿O que era una cultura sexista y que ni siquiera, o sea, aún en esa situación una mujer que tocara a un hombre sería vergonzoso para el otro hombre o qué? ¿O realmente qué creen que es esto? ¿Por qué Dios escribió esto? Yo la verdad no sé, y creo que nadie sabe, ¿verdad que no? Pero me imagino que en alguna forma tiene que ver con que las mujeres no intervinieran en estas situaciones. Tú has visto, bueno, yo vengo de un barrio allá en México que era pesado el barrio, y de repente se agarraban hombres y bueno, y lo clásico es que sale la mujer y se quiere meter a la pelea, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa cuando se mete una mujer a una pelea de hombres? Se complica todo bien grueso y se hace una hoguera tremenda, ¿ves? O sea, se complica, se pone pesadísimo. ¿Ves? Se agarran dos hombres, se agarran, pero se mete una mujer en una pelea de hombres y por algo la mujer le toca un golpe, sale toda la familia y salen todos los de la vecindad y salen de allá y al rato ya es familia contra familia y se arma un sanguintín. ¿Ves? Entonces yo pienso que realmente lo que Dios quería es las mujeres no se metan en esto, ¿no? Así que piensa, si una mujer lo hacía, quedaría manca. Y esto haría que pensaran 2 veces antes de meterse en una situación de esas una mujer. Yo pienso que eso sería el contexto, ¿no? Porque no creo que tenga que ver con moralidad, porque no lo está haciendo de una manera sexual ni nada, ¿no? O sea, es algo con que está agrediendo. ¿Ok? Después viene el sistema de pesas y medidas, y debía siempre ser honesto, ¿no? Las pesas que traían ellos, es decir, robar o engañar en las cantidades, todo tiene que ver con ser justo, porque esto es lo que agrada a Dios. La gente abusiva, o que trata de engañar, o aquel que tranza cuando hace negocios, porque esto tiene que ver con comercio, es abominación a Dios. ¿Ok? Aguas, si tú eres un comerciante y estás transando, ¿no? O sea, si estás abusando de esa situación. Siempre justos. Y se recuerda la historia de la batalla de Israel con Amalek, que quisieron aprovechar la situación de Israel y cometieron abuso, y por esto es la orden que no se debía quedar ningún amalecita en la tierra prometida. Si ves más adelante, se les recuerda esta situación y se les recuerda cómo ellos fueron injustos con el pueblo de Israel, y dice, eso para mí no, y por eso, porque ese pueblo es un pueblo injusto, quiero que lo destruyan por completo, no quiero que quede rastro de ellos. Quisieron aprovecharse de la situación de Israel, que venían cansados del desierto, de la batalla, y quisieron cometer abuso con ellos, y por eso es la orden que no debía de quedar ninguna malecita en la tierra prometida. Dios no tolera el abuso ni la injusticia, es el justo, ¿ves? Él es el justo y busca que sus hijos reflejen su carácter en justicia también. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ok, bueno. 26, y lo voy a leer nomás el versículo 2 y nos damos de volada. Entonces dice, 26:2,
Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer ahí habitar su nombre, ¿ok? Habla de que cuando ya entren a la tierra prometida, esto es algo que todavía no están haciendo, pero que van a hacer cuando entren a la tierra prometida, todo el fruto de la tierra, las primicias, debían de ser entregadas a Dios en el tabernáculo que estaría en Silo, y había que hacer cierto ritual que les recordaba su vida pasada en Egipto. Tenían que hacer unas declaraciones, ¿verdad? Yo soy hijo de un arameo y de todo ese rollo que dice ahí. ¿Sí lo están leyendo? Más adelante, Reinaldo, por favor. La canasta, y tú dirás, ¿verdad? Entonces hablarás y delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Tenías que hacer un recordatorio de dónde te había sacado Dios y hasta dónde estabas a punto de entrar en la gran bendición. Es más, ya estarías en una tierra bendecida donde tendrías unos frutos maravillosos. Y había que hacer esto, recordar la vida pasada en Egipto y cómo Dios había cambiado su situación. Y por eso debían entregar las primicias a Dios antes que tomarlas ellos. Eso es muy interesante, ¿ves? O sea, antes de que ellos pudieran tomar del fruto o comérselo o hacer uso de ese fruto, primero para Dios, porque lo primero es para Dios, ¿ves? En la carta de Corintios también dice, cada primer día de la semana, aparte cada quien, para darle al Señor, según haya sido prosperado. Aquí lo mismo, dice todo el fruto, y era lo mejor de los frutos. ¿Se acuerdan que en Levítico vimos que Dios no acepta los frutos muy maduros, ya mielosos y eso? Dice, no, nada de eso, a mí tráeme fruto maduro, pero en buen estado y lo mejor de la cosecha para mí. Entonces, habían que hacer esto, entregar las primicias a Dios antes que tomarlas ellos. Era una forma de mostrar agradecimiento y su comprensión a Dios por lo que había hecho por ellos. Antes eran esclavos, ahora estaban en una situación maravillosa, iba a ser una nación grande que iba a dominar toda esa tierra. Y una vez entregada se tenía que adorar a Dios, y aparte decía, alégrense, ¿ves? Porque Dios ama al dador alegre. Cuando le des a Dios, hermano, hazlo con alegría, ¿ves? Que no te duela el codo, ¿ves? Porque a veces damos y luego decimos, sí me dolió, a verdad de eso, ¿ves? Mis 10 varos eran para mi coca. Y luego en el verso 12, por favor, vete ahí porque presenta un diezmo diferente. 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, ¿ok? Primero, las primicias, ¿ok? Y una vez que se diezmó todo lo de los frutos, el tercer año de la cosecha, se daba el diezmo a los levitas, al extranjero, a la viuda, al huérfano. ¿Cuál era el punto de esto? El punto era bendecir al necesitado con tus recursos y continuar con el sustento de los levitas que estaban dedicados al servicio a Dios. Y después vendría otra declaración delante de Dios, vendría la declaración delante de Dios que habías obedecido sus mandamientos. Entonces dice, te entrego esto, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ponle ahí por favor. Y dirás delante de Dios, tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, os he transgredido, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. El que sigue, por favor. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni he ofrecido a los muertos, he obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. ¿Ves? Antes de tocar lo que Dios te da, dice primero a mí, ¿ok? Nada de que es que tuve una urgencia y por eso no di mi dinero, ¿sí? Es que se enfermó y mi tío y tuve que usar lo que iba a dar, dice Dios, nada de eso. Dice, no lo he tocado ni en luto, ni en inmundo, ni nada de eso, o sea, lo mío es lo mío, dice Dios, ¿ves? He obedecido tus mandamientos, tenías que declarar. No he comido de ello. Lo que se ofrecía a Dios o en caridad era intocable, ya estaba destinado para ser dado y así debía de ser, así debe de ser siempre. Yo he escuchado historias de hermanos que primero hacen todos sus pagos y después de lo que les sobre, de eso diezman, ¿no? Así no es. Es lo primero que separo es lo de Dios, ¿ok? Y lo demás doy.
Y entonces tú podrás decir, he obedecido tus mandamientos, Señor. Si no estás obedeciendo eso, no estás obedeciendo a Dios, aunque parezcas muy religioso y muy buena onda, ¿ok? Por ningún motivo se podía usar en forma personal, ni bajo ningún pretexto, y aquí entra la prohibición de ofrecer las ofrendas a los muertos. Eran culturas paganas, había gente que ofrecía a los muertos frutos y cosas como esas, como lo seguimos haciendo en México, que ya se va a acercar, que es una copia de alguna manera de la celebración gabacha, pero aquí le damos un toque más nacionalista, y si has visto esos altares de muerto que se ponen en las escuelas y todo eso, ¿no? Ajá, y les ponen a los muertos comida y sus cigarritos y su tequilita y todo ese rollo. ¿Se han visto, no? Sí, así es. Dice Dios, Nel, a los muertos no me les ofrezcas nada. Wow. Y una vez hecho todo esto, haber hecho todo conforme a las instrucciones de Dios, entonces dice el versículo 15 que podías pedir la bendición de Dios. Ajá. Una vez que hiciste todo esto, que obedeciste a Dios, entonces puedes pedir su bendición. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ok, pero primero viene lo mío, dice Dios. Cuando tú me des lo mío, puedes pedir la bendición. Si no obedeces, no puedes pedir bendición de Dios. Versos 16, 17, 18 y 19 y terminamos. Bueno, hasta el 22, pero primero estos. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas esos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Jehová ha declarado hoy que tú eres el pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, al fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para lor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Wow, lo que del 16 al 19 dice, esta es una carta compromiso. Después de que se les explica todo eso, dice, ok, con esto ustedes están declarando que Jehová es su Dios. Ajá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están seguros también de ustedes? Jesús, Jehová es su Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, si tú declaras que Jehová es tu Dios, que Jesús es tu Dios, dice Dios, pues entonces obedece mis mandamientos. Como dice en la carta de Juan, ¿no? Si me amas, ¿qué? Obedece. No solo escuchar, sino ponerlos por obra en tu corazón, con toda tu alma. Eso quiere decir con verdadera convicción y disposición. Porque si Él es mi Dios, tengo que hacer lo que Él dice. Si no, nada más es tu compadre o algo así. ¿Sí? No es tu Dios. Y luego verso 17, es muy importante, le dice, ustedes ya declararon esto, ¿va? Han declarado, dice, esto es muy importante. Si tú dices ser hijo de Dios, que Él es tu Dios, la manera de probarlo es andar como en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Rectos y justos, ¿ok? Obediencia, hacer lo que Dios dice en su palabra, escuchar su voz también dice ahí, escuchará su voz. ¿Y cómo iban a escuchar la voz de Dios? Antes la escuchaban a través de Moisés, ahora la escuchamos a través de ¿qué? De su palabra, ¿ok? Es decir, tu vida, Dios te bendiga. Híjole, pobre cuate, neurótico, ¿eh? Qué bueno que no estaba yo abajo, si no le aviento una piedra. Escuchar su voz es ser dirigido conforme a su palabra, mi hermano, ¿ve? Y la voz de Dios ahora es la palabra escrita. Y si eres su hijo, estas son las recomendaciones a cumplir. Y todo está conectado con dar a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Y luego dice el 18 y 19, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Wow, es un pacto por ambos lados, ¿ves? Dice, yo declaro que Él es mi Dios
cumplo con sus mandamientos y entonces Dios dice, tú eres pueblo mío, apartado, separado. Esta es la parte en que Dios se compromete a hacer su parte. Dice, si tú obedeces, entonces vas a ser exclusiva posesión mía, nada más. ¡Wow! ¿Ves? El punto, ¿para qué Dios quiere que seas su posesión exclusiva? Para que guardes todos mis mandamientos, ¿sí? Entonces, hay un doble compromiso y en eso se refleja que tú eres hijo de Dios. Dice, te he escogido para que tú reflejes mi gloria, porque todos van a saber que tú eres mi hijo porque cumples mis mandamientos. La finalidad, exaltarte. El resultado, compromiso cumplido, es ser exaltado por Dios como algo especial. ¿Y cuál es el propósito de ser exaltado como algo especial? Que todos te aplaudan y vean qué chido eres, qué espiritual, que hablas con un lenguaje religioso y que vas con tu Biblia todos los domingos a la escuela, a la iglesia y te vistes con corbata. Ajá. No. El propósito es que Él sea alabado a través de tu vida. ¡Wow! El propósito de Dios para su pueblo es que sea un pueblo diferente, es un pueblo apartado, un pueblo santo. Así dice, ¿verdad? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué nos ha adquirido? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, diferentes al resto del mundo. Lo triste de hoy es que los creyentes nos confundimos muy chido con los demás. Y con eso no quiero decir que tengas que ser un religioso que se pone playeras que digan acá un eslogan y cosas. No. Simplemente que tus actos sean de justicia, ¿no? Pero nos confundimos con el mundo, pero gacho. Y más con todo ese rollo de, bueno, ya ni digo, porque luego dicen, ay, ¿por qué tú siempre? ¿Será que somos diferentes o que nos confundimos con cualquiera? ¿Que hacemos lo que hacen los hijos de Dios o que hacemos lo que hacen los hijos del diablo? ¿Oh? ¿Somos pueblo santo o no? ¿Sí? Vente, Julietita, vente. Vente, Naún. Aquí voy a poner 2 ejemplos. A ver, ¿de quién eres hijo? Nada. Vente, Kenia. Póngase de pie, hermano. Somos nación santa, pueblo apartado por Dios, ¿ok? Y debemos de practicar la justicia, la honestidad, la verdad, la obediencia. ¿Quieres bendiciones de Dios? ¿Quieres pasártela súper? Ajá. Y eso no quiere decir que vas a tener mucho varo, ¿eh? Lo que quiere decir es que vas a vivir una vida tranquila, sin broncas. ¿Quiere una vida sin broncas? Obedece a Dios, porque mientras más desobedecemos a Dios, más broncas, ¿eh? Es en serio, o sea, no estoy cotorreando nada más. Cierra tus ojos y ¿por qué agarras mi guitarra tú? Pues guitarra.